Listo. Listo. Bueno, hola a todos. Ah, el día de hoy vamos a resolver la tarea que les dejé la sesión pasada. Lo que sí me gustaría saber es cómo les fue con la tarea. Pueden hablar o escribirlo. ¿Mal? Mm, ok. ¿Qué problemas hicieron y cuáles no? Bueno, vamos a irlos haciendo uno por uno. Ah, si alguien resolver uno de una manera diferente a como yo lo voy a hacer, a como de la solución, pues puede también dar su solución y dar su opinión también, ¿no? Un momento. Bueno, pues el problema uno decía, sean C1 y C2, dos circunferencias que se cortan en A y B. ¿Sí? Entonces tenemos una circunferencia, vamos a llamarle a esta C1 y a esta C2. Y nos dice que se cortan en dos puntos, ¿no? A y B. Ah, sean de ella sobre C1, entonces tenemos sobre la circunferencia C1, un punto B y un punto E. Y F y G sobre C2, tales que D, A y F son colineales, ¿no? Entonces, ah, tenemos que F es tal que D, A y F son colineales y F sobre C2, ¿ok? Entonces, pues aquí está F. Y nos dan también el punto G, tal que E, B y G son colineales, ¿no? Que es sobre C2. Entonces, pues aquí está el punto G. ¿Sí? Y nos pedían demostrar que DY y FG son paralelas, ¿no? O sea, que esta recta es paralela a esta. ¿Ok? Ah, bueno, la idea aquí era, pues como vimos la clase pasada, ¿no? Decimos que 4 puntos son concíclicos y los 4 están sobre una circunferencia, ¿no? Entonces, pues vean que en la circunferencia C1 tenemos los puntos A, B, E y D que están sobre la circunferencia, ¿no? Voy a trazar aquí A, B. Punto B. ¿Sí? Entonces, pues, una propiedad que vimos es que si yo tengo un cuadrilátero que es cíclico o que está inscrito en una circunferencia, ah, que si el cuadrilátero es convexo, entonces los ángulos opuestos son suplementarios, ¿no? O bueno, también vimos que si tenemos, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos la cuerda DB y tenemos que ahí son puntos sobre la circunferencia, ¿no? Que están en distintos lados respecto al segmento DB. Entonces, pues sabemos entonces que este ángulo de aquí es suplementario a este ángulo de acá, ¿no? Sí, ¿sí están de acuerdo con eso? O sea que los ángulos en E y los ángulos en A suman 180 en el cuadrilátero ABED. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, pues vean que también tenemos que el ángulo FAB es suplementario al DAB, ¿no? Pues está aquí. O sea que ese ángulo más el DAB suman 180, ¿no? Pero vean que eso nos lleva a que el ángulo DEB, este que marco aquí, y el FAB, este de aquí, son iguales, ¿no? Porque ambos son suplementarios al ángulo DAB. ¿Ok? Ah, y de la misma manera, podemos ver que este ángulo de acá es también suplementario al FAB por la misma razón, ¿no? Porque tenemos que ABGF es un cíclico, ¿no? A y G en título respecto a la cuerda FB y A y G sobre la circunferencia. Entonces, pues vean que si yo prolongo este segmento eje, pues voy a llamarle este punto de acá
sobre la extensión de G, digamos, R, ¿no? Entonces ven que el ángulo FGR también es suplementario al FGB. ¿Sí? Pero ¿eso qué nos lleva? Pues vean que el ángulo FAB más el FGB suma 180, ¿no? Porque son suplementarios, eso ya lo vimos. Y también vimos que el FGB más el FGR también suma 180. Entonces vean que el ángulo en A, en el cuadrilátero AFGB, y el ángulo FGR también viene lo mismo, ¿no? Y bueno, ya vieron por qué terminamos. ¿O no lo ven? ¿Sí? Sí, no, saben que tenemos pues el segmento C1 y el segmento que va en C1 que va de A E y el segmento que va de F a G. Ah, Vean que ambos son cortados por la recta que pasa por E y G, ¿no? Formando ángulos correspondientes iguales, ¿no? O sea, el DER y el FGR, ¿no? Que miden lo mismo, ¿sí? Entonces, pues, como ángulos correspondientes son iguales, pues, tenemos rectas paralelas, que era lo que queríamos demostrar, ¿no? Y pues, era todo lo que había que ver, nada más, pasar esos angulitos. ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Alguien lo hizo de una manera distinta? O, y entonces, si no hay más comentarios, pasamos al siguiente problema. Problema 2 dice, sea ABC, triángulo octángulo con circuncentro O. Sí, voy a trazar primero la circunferencia. Y nos dicen que tenemos inscrito un triángulo ABC. Uh -huh. También, sea acá un punto tal que K es tangente al circuncírculo de ABC. Ya trazamos el circuncírculo, así que pues dicen que tenemos una tangente y tenemos un punto K. Tal que K es tangente, ahí está. Y el ángulo KCB es recto, ¿no? Está aquí. 90. Un punto D sobre BC es tal que KD y AB son paralelos. Entonces, pues tenemos un punto D aquí sobre BC y sabemos que KD y AB son paralelos, ¿no? Nos piden demostrar que la recta de O pasa por A. Me faltó poner el centro. Y aquí está. El circuncírculo del triángulo ABC tiene centro en O. Y pues vamos a demostrar que si prolongamos el segmento de O, va a pasar por el punto A. Ah, ¿Alguien lo pudo resolver? ¿O alguna idea? ¿De qué podemos ver, no? O sea, ven que tenemos una tangente, ¿no? La que pasa por Kaya. Y tenemos también la cuerda CA, ¿no? Entonces, pues ya que aquí tenemos un ángulo semiinscrito. Uh -huh. Sí, no, y pues ya que la clase pasada vimos que el ángulo semiinscrito
es igual a la mitad del ángulo central que abre el mismo arco, ¿no? Ah, pero también el ángulo central es el doble del ángulo inscrito, ¿no? O sea, eso nos va a llevar a que el ángulo KC es igual a... No, 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 es igual a la mitad del central a OC. Ujú. Pero también ven que el ángulo central a OC abre el arco AC, ¿no? Y vean que tenemos el inscrito ABC. ¿Sí? Ujú. Y pues vean que el inscrito ABC y el ángulo seminscrito que tracé, el KC, sumamos la mitad del central, ¿no? El AOC. Entonces, pues, ¿qué tenemos de aquí? Pues tenemos esto, ¿no? Sí. Bueno, entonces, pues vamos a tener que este ángulo es igual a este de acá. Ah, pero vean que también tenemos una paralela, ¿no? O sea, tenemos KD paralela a AB, entonces, pues como que ángulos correspondientes iguales, ¿no? Porque AB y KD son paralelas, ¿no? Y tenemos la transversal BC que pasa por ambas, ¿sí? Entonces, pues, este también mide lo mismo, ¿no? Y tenemos, lo mejor, a KC igual al KDC, ¿sí? Muy bien. Y pues, ¿qué más podemos ver de aquí? En este cuadrilátero, el AKCD. O sea, vean que el ángulo KC es igual al KDC, ¿no? Y pues, si recuerdan las propiedades que vimos de los cuadriláteros cíclicos, ah, mm, pues vean que como los ángulos KC y KDC son iguales, eso es equivalente a que el cuadrilátero AKCD es cíclico, ¿no? No sé si recuerdan eso, ¿sí? Que lo demostramos, de hecho. Ah, pues tenemos que AKCD es cíclico. Entonces, y también vean que KD es diagonal, ¿no? Porque el ángulo KCD es un ángulo de 90 grados, ¿sí? Entonces, pues como KD es diagonal de la circunferencia que pasa por AKCD, entonces pues tenemos que este también es de 90, ¿no? Pero por definición de tangente, que fue lo primero que vimos, sabemos que como este es el centro de la circunferencia, yo sé que el radio OA forma un ángulo de 90 con la tangente, ¿no? Y pues ya acabamos. Sí, o sea, porque OA y DA son perpendiculares a la tangente, ¿no? Entonces, pues son paralelas, ¿no? Sí. Y pues ambos comparten el punto A, ¿no? Entonces, pues como que no queda otra más que estén sobre una misma recta, ¿sí? Entonces, pues se demuestra justo lo que queríamos, ¿no? Que la recta de O pasa por el punto A, ¿sí? Y pues era lo que había que ver. Es como si D a O valiera cero, ¿verdad? Sí, pues lo pueden ver así. Sí. Bueno, ¿están todos de acuerdo? ¿Sí está claro?
Muy bien. Bien. Bueno, el problema 3 dice, C1 y C2, dos circunferencias, tales que C2 pasa por el centro de C1. Bueno, nos dan dos circunferencias. C1, vamos a decir con C1. ¿Ok? Y C2, tal que C2 pasa por el centro de C1. Esto de aquí. Y se cortan en A y B. Entonces, se hace un punto sobre C1 y del punto en la recta BC corta C2. ¿Sí? Entonces, pues tenemos un punto C1, ¿no? Por aquí. No, un punto C. ¿Sí? Y nos dicen que BC corta C2 en el punto D. Entonces, ¿por qué este punto D? Probar que ACD es un triángulo isósceles. Pues estamos ACD. Ok. ¿Alguien tuvo alguna idea de cómo resolverlo? ¿O lo resolvió? Creo. Mm, Luis Fernando. mm, ¿Cuál es tu idea? Si lo gustas compartir, extendí sea, ¿ok? Hasta que toque C2. Ujú, ¿ok? Es un cuadrilátero cíclico, correcto. En forma de trapecio. ah, pero puedes, por lo que es un trapecio. Mm, sí, por el grupo lo puedes mandar. Pero, bueno, es que la idea aquí es, o sea, ¿cómo usan que la circunferencia C2 pasa por el centro de la circunferencia C1? Mm, ¿Sí vieron cómo pueden usar eso? ¿O si vieron algo con eso? No sé si se dan cuenta. Tenemos aquí el A o B, que es un ángulo central, ¿no? Ujú. Y tenemos que ACB es un ángulo inscrito, ¿no? Entonces, pues, ¿qué sabemos de eso? Pues saben que
ACB es un inscrito, y AOB es un central, ¿no? Y ambos abren el arco AB. Entonces vamos a tener algo como esto, ¿no? El ACB, inscrito, es igual a la mitad de el AOB. Ujú. Entonces, pues si yo digo que voy a ponerle alfa, ¿no? Este ángulo. Entonces vamos a tener que el AOB es pues el doble, ¿no? Ujú. Muy bien. Y vean otra cosa. Ah, pues ven que tenemos otro punto D, ¿no? O sea, D está sobre la circunferencia C2 y que el arco AB, que abre el ángulo AOB, también abre el ángulo ADB, ¿no? Sí. Y pues, ¿qué sabemos de eso? Sí, o sea, tenemos el ADB, este de aquí, y ambos abren el arco AB, ¿sí? En la circunferencia AC2. Ujú. Entonces, pues, vimos también que ángulos que abren el mismo arco miden lo mismo, ¿no? Entonces, pues voy a tener que ADB es igual al AOB por abrir el mismo arco, ¿sí? Que es el arco AB, pero vean que el AOB es igual a 2 alfa, entonces ADB también es 2 alfa, ¿sí? Que es este de aquí. Ujú. Bien. Ah, entonces, pues, recuerda lo que queremos demostrar, ¿no? Queremos demostrar que el ACD es un triángulo isósceles, ¿no? Vean que el ángulo interior ACD es alfa y el ángulo exterior ADB mide el doble, ¿no? Ujú. Entonces, ya vieron cómo terminamos. ¿Qué sabemos de los ángulos exteriores? Sí, o sea, recuerden que el ángulo exterior ADB es igual a la suma de los interiores ACD y CAD, ¿no? Entonces tengo que 2 alfa, que es el ADB, es igual a el ACD, que es alfa, más el CAD, ¿ok? ¿Sí ven eso? ¿Hay alguien que no lo ve? Bien. Bueno, si alguien no está de acuerdo o no ve por qué eso es cierto, solo dígamelo. O si no, voy a asumir que todos entienden. Bien. Entonces, pues, ah, bien que aquí tengo que el TD es igual a alfa, ¿no? Este de aquí. Ujú.
Y pues terminamos, ¿no? Porque tengo un triángulo, tengo que el triángulo ACD, los ángulos en C y en A miden los dos alfa, ¿no? O sea, miden lo mismo. Entonces, pues eso me lleva a que a este lado es igual a este, ¿no? Entonces, pues tengo un triángulo isósceles, el ACD, que era justo lo que quería mostrar. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, muy bien. Ok, bueno. Sí, no, vean que era ver que el ángulo interior ACB mide nomás la mitad del ángulo central a OB y que es igual al ángulo exterior, ¿no? A la DB que abre el mismo arco, ¿no? En la D. Uh-huh. Y pues nada más ver que este ángulo exterior es la suma de los dos interiores, ¿no? Sí. Bueno, entonces, sin más comentarios, voy a pasar al siguiente problema. Nos dice el problema 4. Sean O y H el ortocentro y el circuncentro de un triángulo ABC. Que tenemos el ABC. Uh-huh. Y tenemos pues el ortocentro y el circuncentro, ¿no? Uh-huh. A probar que el ángulo BAH es igual al ángulo CAO. Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues, mira aquí, pues voy a trazar la circunferencia, ¿no? Que pasa por los 3 puntos. Bien. Sabemos que H es ortocentro, ¿no? Entonces, pues yo sé que si extiendo el segmento H, pues voy a tener que se forma un ángulo de 90, ¿no? Con BC. ¿Sí? Y vean que si yo prolongo el segmento voy a formar un diámetro, ¿no? Voy a llamarle A' a este punto. Y este voy a llamarle D. ¿Sí? Mm, pues bien. Ah, entonces, como el segmento A' es un diámetro de la circunferencia, pues yo sé que formo ángulos rectos con, o sea, si tengo el punto C sobre la circunferencia, voy a formar un ángulo recto hacia A', ¿no? Porque A' es diámetro. Uh-huh. Entonces, y vean también que el arco AC abre los ángulos ABC y A'C, ¿no? Entonces, pues, como ambos abren el mismo arco, voy a tener que, pues, estos dos son iguales, ¿no? Uh-huh. Pero, pues, de aquí ya terminé, ¿no? Porque tengo el triángulo ABD y el A'C, en el que los ángulos ABD y A'C son iguales, ¿no? Y también tengo en ambos un ángulo recto, que es el ADB y el ACA'. Entonces, pues como que a estos dos no les queda de otra más que ser iguales, ¿no? Pero eso es justo lo que queremos demostrar. Sí. Entonces, pues
O sea, viendo nada más esto, vean que ya terminamos. ¿Sí está claro? Ok. Ahí ya lo hice distinto. Bueno. Ah, Pedro, yo tracé o C. Ok. Hiciste esto, ¿no? Ujú. Ok. Y ABC inscrito. Ujú. Muy bien. Y ya. Sí, no saben que, o sea, otra forma de resolverlo es considerar el ángulo inscrito ABC, que es la mitad del ángulo AOC, ¿no? Que es ángulo central, que abre el arco AC. Entonces, si decimos que este es alfa, este es 2 alfa, ¿no? Pero vean que el triángulo AOC es un isósceles, ¿no? Porque estos son radios. ¿Sí? Entonces, pues vamos a tener que los ángulos en A y en C de este triángulo miden cada uno 90 menos alfa. ¿Sí? Entonces, pues en particular tengo que OAC es igual a 90 menos alfa, ¿no? O sea, porque el OAC es igual al ACO, porque es un triángulo isósceles. ¿Sí? Y para que sumen 180 los ángulos internos, pues tiene que pasar esto, ¿no? Que los dos ángulos iguales tienen que ser 90 menos alfa. ¿Sí? Pero también ven que en el triángulo ABD tenemos que un ángulo es de 90 y el otro es alfa, ¿no? Entonces, pues igual para el ángulo BAD, para que sume 180 los internos, pues ocupamos que el BAD sea también 90 menos alfa, ¿no? Entonces, pues ambos miden lo mismo. ¿Sí? Es otra manera de resolverlo. Sí, muy bien. Muy bien. ¿Sí está claro? Ok. Y el problema 5 nos dice, CH, el ortocentro del triángulo ABC. ¿Sí? Tenemos el triángulo ABC. ah, con ortocentro H, ¿no? Voy a las alturas. Entonces, sea X la reflexión de H respecto a BC. ¿Sí? Entonces, voy a considerar la reflexión. X. Ah, y pues, como X es reflexión de H respecto a BC, voy a tener que, ah, voy a decir que este punto es D. Sí, el punto donde H corta BC. Sí, tengo que HD es igual a DX. Ah, ¿Todos sabían eso? ¿Todos sabían lo que era una reflexión? ¿O alguien no sabía? Mm, yo no. Ok. Sí, o sea, si tengo un punto, ah, digamos X, y tengo una recta,
La reflexión de X respecto a esta recta ah, es como el reflejo de ese punto, ¿no? O sea, yo me tomo este punto ah, y la reflexión es tal que, si la reflexión voy a llamarle X', ¿no? Es tal que el segmento X', es perpendicular a la recta, ¿no? Y es de tal manera que la distancia de cada punto, ¿no? En este caso X y X' en la recta son la misma, ¿no? Sí, sí, es como el reflejo. Igual la reflexión respecto a un punto, ah, pues es similar, ¿no? Yo tengo un punto A y la reflexión de X respecto a este punto, pues básicamente consiste en tomar el segmento X A y prolongarlo hasta un punto X', tal que X A y ya X' miden lo mismo. Sí, quedó claro. Sí, o sea, aquí yo estoy reflejando el punto H, ¿no? Que es el ortocentro respecto a la recta ABC. Entonces, pues, ah, decir que su reflexión es el punto X, básicamente es decir que el segmento HX es perpendicular a ABC y que H y X están a la misma distancia de BC. ¿Sí? Mm, bien. Y la reflexión de H respecto al punto medio de BC. ¿Sí? Tengo el punto medio y lo borré. Ok. Pues tengo el punto medio del lado BC y el punto H. Igual, ¿no? Voy a tomar la reflexión de H respecto a ese punto medio. ¿Sí? Y nos dice que es Y. Ujú. Entonces, pues voy a tener que este segmento es igual a este. ¿Sí? Voy a llamarle a el punto medio. ¿Sí? Y el inciso A consiste en probar que X esté sobre el circuncírculo de ABC. ¿Sí? Si yo trazo el circuncírculo de ABC, pues el problema consiste en probar que el punto X está sobre ese círculo. ¿Sí? Bien. Entonces, me voy a trazar la otra altura. Ujú. Bueno, lo primero que hay que observar es que como yo tengo que el segmento HD es igual al segmento de X, y ven que en el triángulo XD y HDC, yo tengo que HD es igual a X, ¿no? Ya lo dije. Y ambos comparten el lado de C, ¿no? Este. ¿Sí? Y ve que también son triángulos rectángulos, ¿no? Sí, o sea, porque el HDC y el XDC son de 90. Ujú. Entonces voy a tener que son congruentes por lado, ángulo, lado. ¿Sí? Entonces, como son congruentes, voy a tener que, pues, como este ángulo le corresponde a este, pues, son iguales, ¿no? Sí, todo claro hasta aquí. Sí, muy bien. Ah, y pues vean que, me voy a llamarle F.
al punto donde CH corta al lado AB. ¿Sí? O sea, ven que CF es perpendicular a AB porque CH es una altura, ¿no? Del triángulo. Ah, pues vean que el triángulo AFDC es un cíclico, ¿no? Lo vimos como un ejemplo en la clase pasada. ¿Qué? O sea, porque el lado, o sea, el ángulo AFC es igual al ángulo ADC. ¿Sí? Entonces, pues voy a tener que los ángulos FAD y FCD miden lo mismo también. ¿Ok? Pero vean también que tengo un cuadrilátero, el B, CX, en el que el ángulo BAX y el ángulo BCX miden lo mismo. ¿Sí? Ah, y recuerden que eso es equivalente a que el cuadrilátero BACX es cíclico, ¿no? Sí, o sea que B, A, C y X están sobre una misma circunferencia. Pero como yo sé que la circunferencia que pasa por los puntos A, B y C es única, entonces forzosamente X está sobre la circunferencia que pasa por esos tres puntos, ¿no? Porque ya vemos que los cuatro están en la circunferencia y que la circunferencia que pasa por A, B y C es única. ¿Sí? Entonces, pues eso demuestra la primera parte. ¿Sí está claro eso? Y bien, el inciso B nos pide probar que AY es diámetro del circuncírculo de ABC. Sí, o sea que si yo trazo AY, que ese segmento pasa por el centro de la circunferencia. ¿Sí? Bueno, que AY es diámetro, entonces, o sea que AY sea diámetro significa que AY también está sobre la circunferencia, ¿no? Bueno, voy a hacer otra figura. Tengo la ABC. Tengo el otro centro H. Tengo el punto medio. Bueno, voy a trazar el diámetro y voy a decir que el segmento A corta la circunferencia en el punto A', ¿no? O sea que A' es el diámetro. ¿Sí? Entonces, pues la idea es demostrar que voy a llamarle al punto medio. La idea aquí es demostrar que H, M y A' son colineales. ¿Sí? Bueno, pues tengo que este es 90 y este es 90, ¿no? Porque son alturas. Ah, pues ya que como A' es un diámetro, pues voy a tener que este ángulo de aquí, el A'BA, es de 90 grados, ¿no? Es recto. Sí. Ah, voy a llamarle F a este punto y a este. Pues vean que los segmentos AD y CF son paralelos. ¿Sí lo ven?
O sea, forman ángulos correspondientes de 90 grados respecto al... O sea, la transversal a B forma ángulos de 90, correspondientes a 90, con CF y A'B. Por lo tanto, son paralelos porque los ángulos correspondientes son iguales. Y pues pasa lo mismo con A'C y B. Pues AC' es de 90, ¿sí? Y pues B y A'C también son paralelas. Entonces, pues vean que BH, CA' es un paralelogramo. Sí, o sea, porque BH paralela a A'C y CH paralela a A'B. Ujú. Y pues bueno, ya vieron cómo podemos concluir. O sea, ya sabiendo que tenemos que HCA' es un paralelogramo. O sea, que sabemos de los paralelogramos que nos puede ayudar en este caso. Es algo que demostramos en la sesión pasada. O sea, si yo tengo un cuadrilátero, o sea, yo sé que es un paralelogramo, sí, solo así. Sus diagonales se cortan sus puntos medios. ¿Sí? Bueno, pues yo aquí sé que HCA' es un paralelogramo y tengo que sus diagonales son BC y HA'. Ujú. Ah, pero como es paralelogramo, sé que los puntos de intersección son sus puntos medios, ¿no? O sea, ven que el punto medio de BC es M. Así que, pues, ya de ahí sabemos que HA' pasa por M, ¿no? Y como las diagonales se cortan en M, también sabemos que HM es igual a MA'. Y pues ya terminamos porque entonces A' esta reflexión de H con respecto a M, el punto medio. ¿Sí? Entonces, pues llego a que A' es igual a Y. Y entonces, pues ahí es diámetro, que es lo que queremos demostrar. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues este es el último problema. Ah, no sé si alguien tenga algún otro comentario, si tenga alguna solución distinta a alguno de los 5 problemas. Mm, Bueno, pues si no es así, con esto terminaríamos por hoy. Y pues los vería mañana, ¿no? Mañana tengo sesión con ustedes, así que pues terminamos, así que pueden desconectarse si no hay más dudas. ¿Mm? Sí, tengo entendido que los suben a YouTube, los videos. Ahí los pueden ver. Si se vayan a ellos. ¿Ok? De nada.